Cuando ustedes elaboren resultados de aprendizaje, tienen que tener en consideración estas características que se señalan en esta gráfica. Primero, tienen que ser claros. ¿Qué significa eso? Que el verbo que van a utilizar en esta acción objeto tiene que ser evidente, es decir, del tercer nivel de Bloom hacia arriba. Como les señalé antes, verbos como reconocer, conocer, identificar son de bajo nivel cognitivo. Un verbo como aplicar, analizar, realizar, elaborar son verbos potentes, evidentes y claros tanto para el estudiante como para usted como docente. Segundo, tienen que ser alcanzables. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que fijar un resultado considerando en qué nivel de la carrera está ubicado el estudiante. Usted no puede establecer tareas o acciones que correspondan a otro semestre. Tiene que ubicar el semestre en el cual está el estudiante para poder definir estas acciones. Tercero, tienen que ser medibles. Recuerden que ustedes tienen que evaluar los resultados de aprendizaje, por lo tanto, en la medida de lo posible, tienen que cuantificar el nivel de logro del estudiante. Con esto también se agrega que tienen que ser observables. Y la observación está dada por esta acción. Por ejemplo, el comprender es un verbo interno, por así decirlo. ¿Cómo usted sabe que el estudiante comprende algo? Tiene que cambiar el verbo. Explica, entonces. En lugar de comprender, el estudiante explica, me explica a mí. Y yo en esa explicación voy a saber si el estudiante comprende o no ese determinado modelo. Por eso este verbo de reconocimiento, ¿cierto?, o verbos asociados a comprensión, que son muy utilizados, especialmente en el enfoque por objetivo, no nos sirven en un enfoque por resultado de aprendizaje. El verbo tiene que ser muy evidente acá, muy potente. Y para ustedes, lo van a ver en su práctica, va a ser mucho más fácil poder evaluar. Aquí quiero hacer una distinción respecto al enfoque por objetivo, en el cual yo diría que la mayoría de nosotros fue formado, ¿cierto?, versus el enfoque por resultado de aprendizaje. Si ustedes recuerdan sus escuelas de origen, ¿cierto?, cuando veían un programa de asignatura, ¿qué es lo que observaban ahí? Había una unidad de contenido y había un listado de contenidos, que eran un listado de conceptos que por sí solo no decían nada. Y lo único que uno pensaba, pucha, que iba a tener que estudiar, nada más. En cambio, en nuestros programas de asignatura, ¿cierto?, están expresados estos recursos. Recursos cognitivos, pero aquí aparecen los recursos procedimentales, que es saber hacer. Después vamos a entrar en detalle cómo se expresan unos y otros. Y aquí se agrega un tercer elemento, que son los recursos relacionales. Yo no recuerdo en mi carrera, yo soy antropólogo de origen, recursos relacionales expresados en un programa de asignatura. Eran más bien listados de contenidos que nosotros teníamos que aprender de una u otra manera.